Buenos días, hoy vamos a hablar de cerebelo. El objetivo de esta clase es poder orientar al alumno para el estudio del cerebelo. No va a ser una clase donde esté explicándole en profundidad características o cosas del cerebelo, sino que es poder generarle una guía a ustedes para que puedan ir a los libros a estudiar. Además tienen el teórico de la licenciada Cecilia Zainato, donde va a desarrollar más en profundidad el tema. Como objetivos del alumno, es que puedan conocer la ubicación en el cráneo, conocer con qué estructura el sistema nervioso se lo agrupa por el desarrollo embriológico, conocer la disposición de la sustancia gris y blanca. Con respecto a la macroscopía, que es el estudio del cerebelo desde la superficie, reconocer los hemisferios cerebelosos, los lóbulos cerebelosos y las fisuras cerebelosas. Y con respecto a la microscopía, que es el estudio del interior, en este caso del cerebelo, es que puedan conocer la estructura de la corteza cerebelosa, conocer los núcleos intracerebelosos, conocer las fibras aferentes y las fibras eferentes. Recuerden que para el estudio de la anatomía es importante que puedan ir desde lo más general a lo más específico. Esto le va a ayudar el estudio del aprendizaje. Pasemos al primer objetivo, conocer la ubicación en el cráneo. Acá pueden ver dos imágenes. Tenemos en la imagen izquierda el encéfalo visto desde la derecha, donde acá pueden apreciar el hemisferio cerebral derecho con el cerebelo y el tronco del encéfalo. Pueden observar cómo el cerebelo se ubica por debajo de los hemisferios cerebrales, específicamente por debajo del lóbulo occipital y del lóbulo temporal, y por detrás del tronco del encéfalo, que tiene tres porciones: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, la médula oblongada. En esta imagen de la derecha es una fotografía donde también pueden apreciar las mismas características. Acá pueden ver una imagen donde hay un corte sagital, donde se deja de lado el hemisferio cerebral izquierdo, y acá pueden apreciar el hemisferio cerebral derecho, la mitad derecha del tronco del encéfalo y la mitad derecha del cerebelo. Y pueden observar cómo el cerebelo se encuentra por debajo del hemisferio cerebrales, específicamente, como les decía anteriormente, debajo del lóbulo occipital y del lóbulo temporal, que aparece allá al fondo, y por detrás del tronco del encéfalo con sus tres porciones: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. A la vez se puede apreciar en esta imagen un espacio que está entre el cerebelo y el tronco del encéfalo, que es el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo se conecta, se comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto cerebral y se prolonga hacia la médula espinal formando lo que es el conducto del epéndimo. Acá pueden ver una fotografía donde se ve la imagen esquemática de la izquierda. Acá tenemos un dibujo de una cabeza, donde pueden ver acá el macizo facial, y este es el cráneo, donde se sacó parte del cráneo, y pueden apreciar el hemisferio cerebral derecho con el cerebelo, y se pueden apreciar acá las tres fosas que pueden encontrar cuando estudian el endocráneo. Una fosa anterior, donde se apoya en la cara inferior de los lóbulos frontales; una fosa media, donde se apoyan la cara inferior de los lóbulos temporales; y una fosa posterior, donde se apoya la cara inferior del cerebelo. La cara superior del cerebelo está separada de los hemisferios cerebrales por la tienda del cerebelo, que en imágenes que vamos a ver más adelante van a entender por qué se la denomina tienda del cerebelo con respecto a la cara superior del cerebelo. ¿Qué pasa con el desarrollo embriológico en el cerebelo? El cerebelo está formando parte del romboencéfalo, que es una vesícula secundaria que está también formando lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. El cerebelo tiene una íntima comunicación con el tronco del encéfalo por sustancia blanca que se la denomina puentes. Se la denomina, perdón, pedúnculos, porque tienen forma de puentes. Y se conecta con el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior, con el puente o protuberancia con el pedúnculo cerebeloso medio, y con el bulbo raquídeo médula oblongada con el pedúnculo cerebeloso inferior. En esta imagen no se ve, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es la disposición de la sustancia gris y blanca en el cerebelo? Es igual que en los
hemisferios cerebrales. Tiene sustancia gris en la periferia, la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca es central. Acá podemos también apreciar estas circunvoluciones e invaginaciones o fisuras o surcos que se denominan, que están desplegándose acá en lo que es toda la superficie del cerebelo. Esto es para que pueda el cerebelo ocupar menor tamaño por la gran cantidad de neuronas que tiene. Por eso estos pliegues que se ven acá y que vamos a ver en macroscopía. Acá pueden observar la cavidad del cuarto ventrículo, ¿sí? Vista desde un corte lateral. En esta imagen de la derecha pueden apreciar un corte frontal donde se retiró la mitad posterior del cerebelo y acá pueden apreciar la mitad anterior del cerebelo conectada con el tronco del encéfalo, que es esta estructura que ven acá, donde está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, con el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo. Y pueden ver acá la cara anterior del cuarto ventrículo que tiene forma de rombo. Acá ven una vista superior del cerebelo y acá ven una vista inferior. Pasemos a la macroscopía y volvamos a la imagen que veíamos anteriormente. Fíjense que en esta cara superior se pueden diferenciar el hemisferio cerebeloso derecho, el hemisferio cerebeloso izquierdo y una parte central que es el vermis. Lo mismo en esta imagen, que es la cara inferior. Pueden apreciar el hemisferio cerebeloso izquierdo, el hemisferio cerebeloso derecho y una parte central que es el vermis, que está más hundida en la cara inferior. Y acá pueden apreciar parte de los pedúnculos cerebelosos. El más grande es el medio, por eso se ve más. Y estos se cortaron para poder retirar el tronco del encéfalo. Acá pueden ver en estas imágenes de la izquierda lo mismo, la cara superior del cerebelo y la cara inferior del cerebelo, donde ya se empiezan a apreciar las fisuras o surcos. Ven en ambas caras, superior e inferior, cómo se aprecian estas fisuras o surcos, que acá también se ven en esta imagen real. Diferentes fisuras o surcos, menos claro acá, por supuesto, pero si prestamos atención se aprecian un poco. Esas fisuras hace que se pueda diferenciar en el cerebelo los lóbulos. Un lóbulo anterior, acá graficado en color rosa, un lóbulo medio en color marrón y un lóbulo postero inferior en color celeste, que se le denomina el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior del medio está separado por la fisura primaria y el lóbulo medio del flóculo nodular está separado por la fisura óvulo nodular. Esta es una imagen donde es una expansión o está expandida todo lo que es la parte externa superficial, la corteza del cerebelo, y está como abierta. Es para que sea gráfico para ustedes, como cortar una manzana a la mitad y apoyar sus dos mitades, ¿sí? Donde pasó el corte en la mesa y ustedes verán la manzana desde arriba. Fíjense que cuando esto se apoya, se plega en el cerebelo, podemos ver que el lóbulo anterior es anterior, el lóbulo medio está en la parte media, el lóbulo flóculo-nodular está postero inferior. Además de hacer esta diferencia por las fisuras, estos lóbulos se diferencian por la función que cumplen. Esto lo van a ver bien en fisiología. Por ejemplo, el lóbulo flóculo-nodular, que fue el primero que se desarrolló, cumple la función del equilibrio. Después tenemos el lóbulo medio y el anterior que cumplen funciones del tono, postura y el movimiento. Entonces, para cerrar lo que es la macroscopía, es importante que conozcan los hemisferios cerebelosos, los lóbulos cerebelosos y las fisuras cerebelosas. Hay que conocer todas las fisuras cerebelosas y habría que conocerlas todas las fisuras cerebelosas. Por lo menos poder reconocer las más importantes, que son las que diferencian a los lóbulos cerebelosos. Y los lóbulos cerebelosos tienen que conocerlos porque recuerden que cada lóbulo tiene una función particular. Y esta función de cada lóbulo también está en íntima relación con los núcleos intracerebelosos y con las vías aferentes y eferentes. Por eso es importante que puedan conocer estas estructuras anatómicas. Bien, pasemos ahora a la microscopía, que es el estudio del interior del cerebelo.
Veamos la estructura de la corteza cerebelosa. La sustancia gris de la corteza cerebelosa se puede dividir en tres capas. Una capa externa molecular, que ven acá, molecular porque los cuerpos neuronales son muy pequeños. Una capa medio de células de Purkinje, que es esta que ven acá, que tiene forma los cuerpos neuronales como de ananá o de piña, que la descubrió Purkinje, por eso el nombre. Y una capa interna o granulosa, que es esta que ven acá, donde ya los cuerpos neuronales son más grandes que la capa molecular y tienen forma más de grano. Estas son las tres capas de la corteza cerebelosa. Tienen que conocer las neuronas que están en las capas, tienen que conocerlas, pero más que nada tienen que poder conocer qué fibras llegan a cada capa y cómo se denomina a las fibras que llegan a cada capa. Esto es fácil. Hay dos tipos, se pueden dividir a las fibras aferentes que llegan a la corteza cerebelosa en dos: las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras son las fibras que provienen de los núcleos olivares que están en el tronco del encéfalo. Y que, como pueden ver acá, es esta fibra de color verde, que va a llegar a las dendritas de las células de Purkinje, que están en la capa media. ¿Sí? Las células de Purkinje, los cuerpos de las células de Purkinje están en la capa media, pero las dendritas se extienden hasta la capa externa molecular. Entonces las fibras musgosas llegan a las dendritas que están en la capa externa molecular de la corteza cerebelosa. Y después todas las demás aferencias que están llegando al cerebelo se le denominan fibras musgosas. ¿Sí? Y acá pueden ver una fibra musgosa esquemática de cómo llega a las dendritas de la célula de Golgi que está en la capa granular. A las capas, ¿se las puede diferenciar según la función como los lóbulos? No. Los tres lóbulos van a tener las tres capas, ¿sí? Y entonces la función la vamos a poder interpretar desde los lóbulos, los núcleos cerebelosos y las aferencias y eferencias, pero no por la división de capas. Veamos los núcleos intracerebelosos. Tenemos 4 pares de núcleos intracerebelosos. Este es un corte horizontal, donde acá pueden ver una parte anterior, que es el tronco del encéfalo, específicamente la protuberancia, el cuarto ventrículo, que estaba entre el tronco del encéfalo y el cerebelo, que es todo lo que está acá atrás. En su interior, donde está la sustancia blanca, se encuentran estos acúmulos, estos grupos de cuerpos neuronales, que es sustancia gris, y que forman núcleos. Estos 4 pares de núcleos se llaman de medial a lateral el núcleo fastigio, el núcleo globoso, acá representado en 2 partes, el núcleo emboliforme y el núcleo dentado, que es el más grande de estos 4 núcleos. Estos núcleos tienen relación, vuelvo a repetir, con los lóbulos cerebelosos. El fastigio tiene relación con el flóculo nodular, el globoso emboliforme con el medio y el dentado con el anterior. Pasemos ahora a lo que son las fibras aferentes y eferentes. Esto es importante que lo puedan entender, porque además de la anatomía le va a ayudar para entender la función del cerebelo y de las demás estructuras. Recuerden que estas fibras aferentes son las que están llegando al cerebelo. ¿Cómo llegan? Llegan a través de los pedúnculos cerebelosos y provienen de diferentes estructuras del sistema nervioso central, ya sea de la corteza cerebral, del tronco del encéfalo, de la médula espinal. Vuelvo a repetir acá. Tenemos las fibras trepadoras que vienen de los núcleos olivares y el resto de las fibras aferentes van a llegar como fibras musgosas. Las fibras pueden pasar antes de llegar a la corteza cerebelosa por los núcleos cerebelosos o emitir colaterales para hacer sinapsis con estos núcleos cerebelosos para luego continuar hacia la corteza cerebelosa. Lo mismo con las fibras musgosas.
Este es un cuadro que está extraído del SNEL, es bastante claro. Lo que hace es agrupar todas las vías aferentes que llegan al cerebelo. Tenemos acá la vía con el nombre, la función de esa vía, dónde se origina la vía y a dónde llega el cerebelo. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos la vía córtico-pontocerebelosa. La función es transmitir el control desde la corteza cerebral. Esto es lógico, si viene de la corteza cerebral, de la parte motora, la función va a ser que el cerebelo tenga información de esa función de la corteza motora. Ahora, previo paso al cerebelo, como se lo denomina córtico-pontocerebelosa, va a pasar por los núcleos pontinos que están en la protuberancia, para luego llegar al destino, que es el cerebelo. Fíjense que van a llegar como fibras musgosas, porque no provienen de la oliva. ¿Qué fibras provienen de la oliva? ¿Qué vía? La vía cerebro-olivo-cerebelosa, que también transmite el control desde la corteza cerebral, desde diferentes regiones, y previo, ¿sí?, destino con el cerebelo va a pasar por los núcleos olivares. Al pasar por los núcleos olivares, estas fibras, al llegar al cerebelo, se las denomina trepadoras. Y así tenemos otras vías aferentes como la cerebro-retículo-cerebelosa, la espino-cerebelosa anterior, la posterior, la cuneo-cerebelosa y la de la vía vestibular, entre otras. Bueno, este es un cuadro muy, muy claro, que tienen que estudiarlo y poder reconocer la vía, la función, el origen y a dónde llega. Y lo mismo va a suceder con las vías eferentes. Son todos aquellos axones que van a pasar del cerebelo hacia otras estructuras del sistema nervioso central, ya sea la médula espinal, el tronco del encéfalo o hemisferios cerebrales. Por ejemplo, la vía que se denomina globoso emboliforme rubral influye en la actividad motora del mismo lado ipsilateral, se origina en los núcleos globoso y emboliforme. Obviamente, estos núcleos emiten los axones finales que van a salir por los pedúnculos, pero a estos núcleos llegan axones de la corteza cerebelosa. Y el destino, como es rubral, va a llegar al núcleo rojo, contralateral, ¿sí? Esto también es importante que lo tengan en cuenta, si las vías son cruzadas o contralaterales o no son cruzadas o son ipsilaterales. Porque esto es importante para entender si el control del cerebelo es, con respecto a la función de la cual vamos a estar hablando, es contralateral u homolateral. Bien, esto es entonces una guía para que puedan entender y ver qué estudiar del cerebelo. Gracias.